Ahí, ¿no? Queridos amigos, el Inquisidor Internacional, esta vez con nosotros está el señor Marco Pumari, candidato a la vicepresidencia, un héroe minero que ha defendido a la ciudad de Potosí, al departamento de Potosí, y ayudó a liberar este país de una dictadura. Don Marco, bienvenido al set virtual del Inquisidor, un gusto tenerlo con nosotros. Cuéntenos dónde se encuentra y cómo está el clima por allá. Bueno, en principio, muy buenas noches a cada uno de tus seguidores. Acá nos encontramos en Potosí. El clima está un poco más frío, pero más allá de esa situación, acá tratando de colaborar en algo sobre esta crisis que estamos viviendo como país y como Terrible, humanidad, no solamente como país. terrible, terrible. ¿Cómo ve la posibilidad, el anuncio de que se reinicien las faenas mineras con el riesgo del COVID, la cuarentena a la que nos hemos visto sometidos? Porque la minería es un tema de mucho contacto personal, ¿no? O sea, los mineros pasan por un socavón agachado y por ahí pasan los otros, ¿no? A ver, cuéntenos un poco. Ay, el internet en la parte más importante siempre se cuelga. Ya estamos con fallas técnicas. Siempre que se pone interesante la charla se cuelga el internet, don Marco. ¿Cómo lo ve el tema de la minería y el COVID? Bueno, es una situación crítica la que atraviesa nuestro país y en especial el departamento de Potosí. Primero porque toda la economía acá en Potosí se mueve gracias a la minería y el comercio informal, ¿no? Son dos economías las cuales han sido duramente castigadas en este momento, están siendo muy afectadas. No se tiene una certidumbre cómo se va a salir en el tema minero, porque hablando ya lo que pasa con el tema de la pandemia, sabemos bien de que los más afectados o los más propensos a contraer este virus son las personas que tienen alguna deficiencia en el tema respiratorio. Y si hablamos de los mineros, ellos tienen una afección en los pulmones del 10, del 20, del 30%, del 50%, porque no nos tenemos que olvidar de que la principal muerte de un minero es el mal de mina, ¿no? Y es la silicosis. Y en función a esa situación, vemos de que este tema de la pandemia va a retrasar de gran manera y afectar lo que va a ser la nuevamente activación de este aparato productivo que es el tema minero. A partir de esa situación, vemos de que si bien la población potosina ha asumido con responsabilidad este hecho de primero respetar y escuchar todos los mandatos, las instrucciones que ha emanado el gobierno central y también las autoridades departamentales y municipales, vemos de que no ha sido suficiente, ¿no? No se ha tenido en realidad una acción coherente por parte de las autoridades en el hecho de que no ha existido un instructivo que nos permita hasta una conducta general de toda la población boliviana. ¿De qué nos ha servido en este momento la cuarentena? Podemos preguntarnos todos los bolivianos. Mientras si no existe un plan que rija en realidad en el tema de la cuarentena, un marco genérico en el cual todas las instituciones puedan realizar todas sus actividades o todas sus acciones para poder salir de este problema, bueno, vemos de que solamente se está improvisando. Vemos a los municipios, a las gobernaciones y a muchas instituciones asumir este reto o esta responsabilidad a su manera. Y no existe en realidad algo que en realidad todos podamos seguir a cabalidad como bolivianos. Don Marco, la ciudad de La Paz, la ciudad más desarrollada de Bolivia, la ciudad de Santa Cruz, una ciudad con mucha tecnología, con mucho desarrollo, con aeropuerto, con alcance, está muriéndose la gente con COVID. Les da y se mueren. No hay tests para saber si están ellos enfermos o no, y una vez entran al respiradero es despedirse. Y se mueren los ricos, como decía el anterior gobierno, y se mueren los pobres, y se mueren los altos, y se mueren los chicos. ¿Usted cree
que las empresas mineras grandes de Potosí y las cooperativistas pequeñas estén en condiciones de reactivar las actividades mineras y responder ante un brote de la pandemia muy fuerte? Como usted mencionaba, Potosí tiene el índice de mortalidad más alto en silicosis de pulmón, ¿no? Que es el famoso pulmón de minero, un pulmón con piedras adentro. Cuéntenos su opinión al respecto. Como te decía un principio o hace un momento, no existe un protocolo general. No existe un protocolo general que nos permita, primero, como bolivianos, seguir instrucciones en todos los niveles. Nivel central, nivel departamental y nivel municipal. Lo que estamos viendo en este momento son improvisaciones, son acciones más de buena voluntad que acciones que en realidad vayan a combatir el coronavirus o controlarlo. Por eso decía y cuestionaba el tema de la cuarentena. En muchos de los departamentos hemos asumido con responsabilidad este hecho, pero no ha servido en ningún momento mientras no exista este protocolo general. O sea, la idea de la cuarentena era controlar el virus. Controlar, no sanarnos del virus, sino controlarlo. Porque sabemos bien de que ni los países desarrollados en este caso han podido salir adelante en función a todo este problema. Por eso, ¿y qué nos hacía pensar a los bolivianos de que con una cuarentena de 10 o 15 días o otra ampliación vamos a salir del coronavirus? Mientras no exista, como tú lo decías, no existen ni siquiera los laboratorios que se están instalando en los departamentos, no existe material para dar uso a esos laboratorios. Por eso Tarija y otros departamentos han mencionado, mientras no tengamos un laboratorio que en realidad tenga todas las garantías de funcionamiento en el tema de personal, equipamiento y todo lo demás, y en el tema de toma de muestras y otros, no se puede levantar una cuarentena en este momento, ¿no? Hoy las autoridades acá en Potosí mencionaban, vamos a encapsular a Potosí. No, no podemos salir de la cuarentena, vamos a encapsularlo hasta el 31 de mayo. Pero ¿qué vamos a lograr encapsulando si no tenemos un laboratorio funcionando? Por eso hasta este momento las autoridades nos están mintiendo. Lo único controlado que tienen las autoridades es la información, porque hay información que nos dan y hay otra información que no nos la van a dar y nos están ocultando hasta este momento. Por eso la misma situación en este momento cuando nos mencionan de que, ejemplo, Potosí mantuvo 26 contagiados durante casi una semana y de la noche a la mañana 7 contagiados. Lo mismo ha pasado en Beni, lo mismo ha pasado en Oruro, lo mismo va a pasar en otros departamentos. ¿Por qué? Porque no se están haciendo las pruebas, porque nos están mintiendo, nos están engañando. Y esto no lo decimos como una acción política, lo podemos decir como ciudadanos de pie, hoy lo decimos tal vez desde otra instancia, pero hemos mencionado en todo momento que vamos a seguir diciendo la verdad, sea cual sea el gobierno, porque en este momento no es que este gobierno no los podemos atacar porque nos podemos considerar como masistas, como alguien diría. No, acá se trata de la vida. Acá no puede existir un cálculo político perverso desde mi punto de vista para ir a las elecciones. Sobre ese punto, don Marco, sobre ese punto específico, ¿qué opinión le merece que el Congreso siga operando? Yo soy partidario, como le digo, esto es un coloquio, no es una entrevista, por lo tanto también puedo tirar un poco de opiniones. Yo creo que el Congreso, para evitar un conflicto social, tiene que estar funcionando, pero yo quisiera la opinión de usted. ¿Qué opina usted que el Poder Legislativo, plagado de masistas que no han aportado nada en los últimos 14 años, sigan tratando de corroer y debilitar la estabilidad, digamos, de nuestro país? Y no vamos solo al legislativo, vamos al judicial. Todos esos jueces corruptos que estaban al servicio del anterior gobierno y que hacían lo que se les indicaba con el dedo y metían preso al que querían meter preso los del gobierno y liberaban o no veían a ningún, vamos a llamar, pez gordo del narcotráfico. Dijo Evo que se murieron 14 peces, pero ninguno era gordo. Entonces, la pregunta, ¿cuál es su opinión de que sigan los masistas ejerciendo y controlando el 80% de este gobierno? Primero,
no solamente la Asamblea Legislativa ni el Poder Judicial está en manos del movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo sigue en el Ejecutivo. No solamente en el Legislativo, sino en el Ejecutivo. La presidenta no ha tenido la presidenta la capacidad de cambiar a todos los funcionarios públicos porque todos esos entraron con aval político. Y muchos de esos han ido en contra de la misma población boliviana porque fueron operadores en su momento determinado cuando hubo la crisis el año pasado. Primero, porque financiaban esos grupos de choque, porque fueron los que articularon esos grupos de choque, porque fueron en todo momento los que financiaban hasta los guerreros digitales y todo lo demás. A partir de esa situación vemos de que el MAS no ha muerto, se ha fortalecido con el ingreso, con este actual gobierno, porque no ha podido erradicar todos esos funcionarios públicos. Lo voy a dar muchos ejemplos, le puedo dar muchos ejemplos porque hay viceministros en este momento que eran gente de confianza de Juan Ramón Quintana. De la lucha, que estaban en exacto, contra del pueblo, en contra de la libertad, cuando usted estaba sudando y sangrando en las calles. Claro, justamente, son esa misma gente que está en el actual gobierno. Y lo podemos decir con nombre y apellido, no tenemos miedo en ningún momento, jamás lo tuvimos y lo hemos mencionado en todo momento. A partir de esa situación vemos de que desde el Ejecutivo no se ha tenido esa fuerza que le dio la población, esa legalidad que le dio la población. Para mí, esa Asamblea Legislativa debería anularse. Debería en este momento cesar sus funciones la Asamblea Legislativa. ¿En qué sentido? Porque necesitamos fortalecer el Ejecutivo para que nadie, o sea, ponga trabas en el camino. Y lo digo fortalecer el Ejecutivo, ¿en qué sentido? Para que el Ejecutivo no tenga su excusa, para que el Ejecutivo no diga, ellos no me dejaron hacer, ¿no? Porque en este momento la Asamblea Legislativa le queda como anillo al dedo a la presidenta Yáñez, porque ella va a tener la capacidad en un momento determinado de apuntar a un dedo lo que es el Ejecutivo en este momento a cualquier equivocación que puedan cometer. Como una responsabilidad compartida, ¿no? No es mi responsabilidad de él, así más o menos. ¿A eso se refiere? Exacto, por eso nosotros habíamos mencionado de que la Asamblea Legislativa cese sus funciones y a partir de esa situación todo el poder, mientras transcurra lo que es el tema del problema del coronavirus, sea exclusivamente responsabilidad del Ejecutivo. Pero lamentablemente no lo han hecho, están viabilizando las normas, el tema de las elecciones, han visto, es muy diferente y nosotros lo hemos criticado desde ese punto de vista. Nosotros no estamos de acuerdo en este momento de que se le lleven adelante las elecciones. ¿El por qué? Porque nosotros hemos cuestionado en todo momento a Evo Morales cuando se gastaron más de 200 millones, primero en referéndums, después en elecciones, que fácilmente pueden ser utilizados para aquellos que necesitan más en este momento. Lo misma situación, o sea, no necesitamos unas elecciones inmediatas en 90 días, cuando sabemos bien de que nuestro aparato productivo nacional está en el suelo y va a estar en el suelo cuando la mayoría, más del 70-80% de la población vive del día. O sea, somos tan ricos o tan estúpidos para llevar adelante unas elecciones sabiendo que nuestra gente va a sufrir de hambre y va a sufrir en las calles con el tema del coronavirus. O sea, ahí es la pregunta. Por esa misma situación. Escucho tal vez que es necesario que se declare un estado de calamidad, se suspenda el Congreso y se nombre un comité de emergencia. Exacto, se debería hacer esa situación. Por el problema nacional que estamos atravesando. En este momento no es que hayan solamente más de 1.500 o 1.600 afectados. Existe esa cantidad identificada porque no se han hecho las pruebas, porque no se están haciendo las pruebas en los departamentos y no están llegando los datos reales a lo que es esta encuesta o, perdón, estos parámetros que están sacando de cada departamento. O sea, eso nos preocupa. Dice, como ir al estadio, un clásico, ponerse la mano y decir, no vino nadie porque no veo, así, pero está lleno el estadio, ¿así? Exacto. Exacto, eso es lo que está pasando en nuestro país. Y además te tienes que dar cuenta en este aspecto, y la población ha debido verlo desde ese punto de vista. Primero, desde el gobierno central se dice de que no están de acuerdo en la actitud de la Asamblea Legislativa y no estamos de acuerdo en las elecciones. Pero lo dicen desde sus Twitter, lo dicen desde sus páginas de Facebook, pero ¿qué acciones de hecho en este momento están tomando para decir no queremos elecciones? Para mí, han tratado de polarizar en dos factores el tema de las elecciones. Primero, Yanine Áñez y el movimiento al socialismo.
¿no? Dos, más y juntos. Lo único que quieren en las elecciones en este momento. Por Una esa misma pregunta, situación. una pregunta, estimado Marco. Bueno, expresarle mi admiración y respeto por haber sido parte de la capitalización del sentimiento nacional de liberación de este país. O sea, usted y el señor Camacho, ¿no? Que espero entrevistarlo antes que yo cumpla 100 años, han logrado la liberación de este país. Eso es innegable, ¿no? Entonces, cuando yo veo este gobierno repartiendo bonos y canastitas y esas cosas, yo me pregunto si este gobierno es de izquierda o es de derecha. La otra cosa que yo me pregunto, no se la estoy preguntando a usted, yo me pregunto, ¿quién les ha dado permiso de regalar nuestra plata? ¿No? O sea, yo creo que soy dueño del país tanto como un aymara, un quechua, un guaraní, ¿no? Un jairacamba, un caruapeque, ¿no? Cualquiera de eso, ¿no? O cualquiera. Y veo que un gobierno transitorio empieza a regalar bonos. Y yo digo, ok, no es prebendalismo. Voy a decir, no, no es prebendalismo, no es por voto. Pero ¿quién le dio permiso? ¿Por qué no la presta mi plata? Que la preste para que algún día se la devuelvan. Y si no se la devuelven, ya la perdimos, pero siempre queda el chance de poder recuperarla. El gobierno que ustedes pretenden tener cuando usted sea vicepresidente y el señor Camacho sea presidente, si es que no los convenzo que se vayan de gobernadores, ¿va a ser de izquierda o va a ser de derecha? O sea, usted plantea llenar de bonos y regalar plata a todo el mundo o va a apoyar a que la gente tienda a crear empresas y fuentes de empleo. Va a ser de izquierda, de derecha, mixto, depende a qué lado sopla el viento. Deme su punto de vista, don Marco. Bueno, estamos viendo en este momento de que ni los gobiernos de izquierda ni los gobiernos de derecha han estado preparados para esta clase de crisis. Y lo estamos viendo en este momento. Hemos mencionado de que el principal problema de nuestro país es la clase política actual, de la cual lastimosamente hoy somos parte. Por eso nosotros hemos indicado en un momento determinado, necesitamos cambiar el sistema político en nuestro país, la forma de elección de diputados y senadores, que no deben ser a la par del presidente y vicepresidente, porque nosotros elegimos diputados y senadores sin darnos cuenta porque están entrando por el saco del presidente. Por eso tenemos diputados uninominales que más van a defender a sus partidos y no hacia la población. Por eso necesitamos cambiar ese sistema político. El cáncer de Bolivia es el sistema político. Y eso debemos cambiarlo. La forma de administrar. El Estado central ya no sirve y no va a servir. Necesitamos profundizar las autonomías. Se habla de federalismo. No tengamos miedo al federalismo. Pero necesitamos profundizar esos temas en el hecho de que hoy el sistema nacional en el tema de salud nos está dando una muestra clara de que no estamos preparados y que cualquier gobierno que entre siempre va a jugar con nuestra salud, siempre va a jugar con nuestra educación, que son los pilares fundamentales para cualquier sociedad. A partir de esa situación, nosotros hemos planteado en un momento determinado de que necesitamos cambiar ese sistema político. Si ingresamos, Dios mediante, a lo que es el Palacio de Gobierno, es la principal tarea. Profundizar autonomías y cambiar este sistema político, la forma de elección de diputados y senadores, ya no plurinominales, no más plurinominales, no más senadores por el saco del presidente. El senador tiene que entrar con propuesta y por territorio. Los diputados deben ser todos por territorio y por propuesta. Esos diputados y senadores deben ir a defender a sus regiones. Esos senadores tienen que ir a defender a su departamento, ver, precautelar sus intereses y de la misma manera a nivel nacional, los intereses de la patria. ¿Revocatorios regionales? La revocatoria ha sido un engaño en este momento para la población. No, me refiero, en su propuesta, ¿le daría usted la facultad al ciudadano, digamos, a un diputado que responde a 3, 4 V, que se pongan de acuerdo y digan, este no sirve, y ¡pum!, lo saquen al tipo, que puedan revocar a su líder congresal? Exacto. Esta idea le quiero dar. Primero, y le decía hace un momento, el MAS nos engañó en todo momento. Las revocatorias.
Yo cuando estuve como vicepresidente de CONCIPO, del Comité Cívico Potosinista, pretendimos revocar al alcalde y al gobernador de nuestro departamento. Ese revocatorio que está en la Constitución Política del Estado y está también en referencia a lo que son las normas bolivianas, es totalmente inviable. Es como anillo al dedo para aquella autoridad corrupta, para aquel alcalde, discúlpeme la palabra, maleante, para aquel gobernador maleante y para aquel presidente, diputado y senador mañudo. Hoy debemos viabilizar ese revocatorio, hacerlo fácil para que el diputado, senador o cualquier autoridad tenga miedo al voto del pueblo. Porque en este momento ese revocatorio que está dentro de la Constitución Política del Estado no sirve. Por eso nosotros hemos mencionado, hay que modificar la Constitución Política del Estado. Necesitamos tener una verdadera Constitución Política del Estado incluyente porque nos se han dividido, nos se han fraccionado, ¿no? Y por esa misma situación necesitamos una Constitución Política del Estado que en realidad saque de esta crisis política que atraviesa nuestro país, porque si mantenemos de esta manera la Constitución Política del Estado, nuestro destino es triste. Yo lo hago esto no como político, no como persona, lo hago también como padre de familia, porque yo necesito velar los intereses de mi familia, necesito velar los intereses de mi departamento, porque en este momento lastimosamente existimos bolivianos de primera y bolivianos de segunda. Otros departamentos sí pueden utilizar sus recursos naturales. Potosí no puede mover ni una piedra en este momento si no es con el permiso del presidente o de lo que es el gobierno central. Eso debe terminar. Por eso... La tendencia, disculpe que lo interrumpa, mi madre me va a tratar, se enoja cuando interrumpo a mi coloquiante. La tendencia del anterior gobierno era de que todo el país sean empleados públicos. O sea, el sueño del presidente era ser el patrón del país y que todos sean empleados, ¿no? Si tocaba empresas de seguro, aseguradora estatal. Tocaba empresas de transporte, transportadora estatal, ¿no? Empresas constructoras, la empresa constructora estatal, ¿no? Que es una competencia desleal hacia el empresariado privado, ¿no? Y claro, fiesta con billetera ajena, que doble aguinaldo, si más bien no le hemos agarrado la mano, si no era quinto, sexto, octavo aguinaldo, si es con la plata ajena que miércoles, ¿no? O sea, belleza. Claro. Hasta yo pues haría eso, yo, ¿no? Deme 2 cajas de lata a nombre de don Marco. No, ¿ve? Entonces, usted en su propuesta, porque yo le voy a decir una cosa, creo que su propuesta ya no sirve. ¿Por qué? No sé. Porque el país es otro. El país después de la pandemia es otra realidad. Entonces, hay que repensar la propuesta adecuada a esta crisis que se viene. Entonces, el señor Pumari es partícipe de la libertad de mercado o quiere que el Estado participe en todo. Mira, primero, como tú mencionabas, en este momento ningún plan de gobierno de ningún partido ya sirve, ya es caduco, es obsoleto, porque es una Bolivia la que teníamos hace un mes o 2 meses atrás y después de todo lo que va a pasar con esta pandemia es otra Bolivia. A partir de esa situación necesitamos cambiar las reglas del juego en el tema de las elecciones. Todas las observaciones. Para mí, estas elecciones deberían anularse. Deberían anularse. Debería existir otra convocatoria en la cual, primero, un voto de los bolivianos valga eso, un voto de cada boliviano, y no 2 por 1, como en este momento lo han hecho en todo momento. Eso es discriminación, ¿no? Eso es discriminación. Eso es discriminación. ¿Concuerda usted conmigo? Eso es discriminación y eso va en contra de la propia Constitución Política del Estado. ¿Lo podemos hacer? Lo podemos hacer como bolivianos, en un acuerdo político nacional, donde en realidad veamos los intereses de la población y no los intereses de una clase política que ha vivido durante todo este tiempo, unos como alcahuetes y unos gobernando el país. Y ahí yo me refiero así de entrada a lo que han sido los demócratas en un momento determinado. Primero, alcahuetes que han cogobernado con el movimiento al socialismo y hoy son los primeros que están cuidando las espaldas del movimiento al socialismo. Por esa misma situación, hoy necesitamos trabajar en función, todos los bolivianos, a generar una verdadera propuesta nacional que nos permita primero a nuestros gobernantes y a los gobernados vivir en armonía y recuperar, transformar. Hoy es la oportunidad de transformar Bolivia, porque nos vamos a levantar del suelo, porque esto nos está golpeando tan fuerte a todos los bolivianos
que mañana pasado nuestro pensar también y nuestra conducta humana va a ser muy distinta. A partir de esa situación, primero, lo que mencionabas hace rato de los funcionarios públicos. ¿Quién es el principal evasor de beneficios sociales? ¿Quién es el principal, el que vulnera todos los derechos laborales? Es el Estado central. A ver, dígame, ¿cuántos funcionarios públicos solamente cobran de 3 meses, los despiden, los vuelven a contratar, lo que son funcionarios staff, como los mencioné en un momento determinado, o por contrato, ¿no? ¿no? Los que generalmente no cobran ni aguinaldo, no cobran ningún beneficio, no están asegurados en ningún lado, ni en ningún centro médico, pero son una gran mayoría. ¿Quién le dice algo al Estado? Para mí, aunque no me crean, necesitamos, no en el tema de los bonos. Yo puedo estar de acuerdo en los bonos, muy de acuerdo en el tema de los bonos, pero los bonos te tienen que servir primero. Esto me tiene que escuchar. Si el bono no te sirve, primero, para fortalecer tu economía, para que te dé la oportunidad de salir como familia adelante y que en realidad te resuelva tu problema, no sirve. Si el bono solamente es como una limosna que te está dando un momento para que comas bien el fin de semana, no nos sirve. Porque hoy debemos velar los intereses de los que vienen por detrás. Por esa misma situación, yo he cuestionado en varias oportunidades el tema de los bonos, el tema de los discapacitados. Es fácil desde el gobierno central crear bonos, mencionábamos en un momento determinado, y endosarlos a los de la alcaldía y de la gobernación. Paguen ustedes, pero yo lo estoy creando. Porque la alcaldía y la gobernación son las instituciones que están más cerca al pueblo. A esas instituciones debemos darles más dinero para que atiendan las necesidades de la población. Primero, como padre de familia, ¿qué quiero? Que mi hijo tenga educación, que mi hijo tenga salud y a partir de esa situación tenga la posibilidad de poder desarrollarse adecuadamente en su departamento. En Argentina, en Venezuela, son países en los cuales se ha generalizado este tema o se ha vuelto como una cultura el tema de los bonos. Y lo han hecho ¿de qué forma? Con una sola intención, de tener soldados en las calles. Y hoy está el resultado en las calles. Acá en Potosí, lo tenemos en La Paz, lo tenemos en otros departamentos. Gente que ha vivido del gobierno fácilmente y que hoy lastimosamente ve afectados sus intereses. Los bonos, desde mi punto de vista, deben tener un objetivo claro y concreto. Sacar adelante a cualquier boliviano. Si no sirve, solamente es una limosna, es un insulto para solamente vivir del día. Una pregunta, hay una frase que está patentada, que obviamente no la podemos usar, la patria se nos muere, ¿no? Del doctor Paz. No la usemos, pero estoy buscando una nueva frase para este momento y quiero oír su opinión. La derecha se nos cae. La derecha se nos cae, la izquierda se nos levanta. Podemos utilizar varias cosas. Lo que nos ha polarizado en todo momento, y eso es lo que siempre hemos pensado en supuestas ideologías de derecha y de izquierda, creer que ya están definidas las cosas o las ideologías me parece algo incoherente. Jamás he compartido esta situación, ¿no? De decir de que el socialismo es puro y neto de esta manera, no me parece. Decir que solamente podemos encaminarnos o en la derecha o en la izquierda, no lo entiendo y no lo comprendo y no lo voy a aceptar en ningún momento. Los tiempos cambian, las mentalidades cambian y las necesidades cambian. Imagínense, hace 20 años atrás no nos podíamos comunicar de esta manera, o tal vez 10 años atrás no nos podríamos haber comunicado de esta manera. Hoy lo hacemos fácilmente. Y ahí vemos nuevamente países que supuestamente son socialistas, son los más grandes capitalistas. China, uno de los países más capitalistas y que centra a la mayor cantidad de multimillonarios del mundo. Ahí tenemos otro país socialista, supuesto socialista, Cuba, con otro esquema y forma de vivencia de cúpula de poder. El socialismo solamente beneficia a unos cuantos en perjuicio de los demás. El socialismo para mí en un momento determinado sirve para que tus gobernantes vivan como reyes, como lo hizo Evo Morales y su cúpula, y los demás podamos sigue en las calles mendigando pan, mendigando comida para nuestros hijos. Y lo mismo pasa en el tema de la derecha. Pretender de que la derecha también es la mejor solución para nosotros no lo es. Yo siempre he creído de que existe la forma y manera cómo podemos salir adelante, pensando en los demás, ¿no? Porque si le damos al pueblo pan, le damos empleo, salud al pueblo, el pueblo no tiene la necesidad de salir a las calles.
Pero si al pueblo no le das pan, no le das salud, no le das empleo, el pueblo va a salir a las calles. Y no creo que en un momento determinado sea solamente una cuestión de izquierda o de derecha. Ahí tenemos la economía de Suiza, países que en realidad han profundizado el sistema político en su país, que la forma de elección es muy distinta a los otros países, que son mediterráneos, que no tienen acceso al mar, pero que son potencias mundiales en el tema económico, en el tema de salud y en el tema de educación. Nosotros somos multimillonarios, si podríamos decir, en el tema de recursos naturales. ¿Nos benefició los recursos naturales a los bolivianos? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde están esos multimillonarios? ¿Dónde están aquellos que negociaron y negocian con el tema de los yacimientos mineros, con el tema de los yacimientos hidrocarburíferos, con la madera, con el oro en nuestro país? ¿Dónde están? Están primero algunos en Argentina, algunos están en Estados Unidos, otros sigue queriendo gobernar nuestro país y así sucesivamente. Eso necesitamos cambiar. Y lo vamos a cambiar cambiando el sistema político y cambiando lo que hemos mencionado, rompiendo, matando ese centralismo que existe en nuestro país. Me encanta su punto de vista, don Marco. Coincido con muchas cosas de las que ha dicho, me alegra. Por suerte lo tengo registrado en anteriores videos, así que no es que estoy con demagogia. Bueno, para concluir, porque yo sé que usted es una persona muy ocupada, al menos he tratado creo que un mes en conseguir que me atienda. esperemos que la próxima no tardemos tanto, que no sea otro mes, ¿no? Y que no sea la última. Para la despedida, don Marco, ¿qué mensaje le podría dar usted a la señora Áñez? Primero, se lo escucha, si se le ocupó poner pausa, si quiere un minutito. Volviendo del corte de internet, para variar, Tigo, en lo más importante, tan nos cuelga. Quisiera que, a modo de despedida, don Marco, como usted le mencionaba, es una persona muy ocupada. Dos cosas, digamos. Si le puede dar un mensaje así, abierto, de corazón, a la señora Áñez, como si usted estuviera sentado ahí frente a ella, y, digamos, antes de dárselo el mensaje, usted peleó para que este gobierno esté aquí y que esté haciendo lo que está haciendo. Dele solamente el mensaje a la señora Áñez, don Marco. Primero debo mencionar de que salimos a las calles, y en especial como departamento, primero para recuperar el litio, que es patrimonio de todos los bolivianos, y en especial del departamento de Potosí. Arriesgamos nuestra vida, nos declaramos en huelga de hambre, estuvimos más de 13 días en La Paz, doblamos el codo a este gobierno, al anterior gobierno, cosa que no lo hizo ninguna institución, ninguna organización, ningún departamento. Se reunió el anterior presidente con nosotros con plena movilización y logramos la abrogación de ese decreto supremo que entregaba nuestros recursos naturales, la esperanza de los potosinos y de los bolivianos para lo que es el desarrollo de nuestras regiones. Los recuperamos. Salimos a las calles a recuperar la democracia, sin importarnos nada, porque estábamos convencidos de que el anterior gobierno era una de los peores en un momento determinado, y si permitíamos de que este gobierno siga haciendo sus aberraciones con el tema del fraude, éramos testigos y tal vez como dirigentes, tal vez hasta cobardes de no asumir nuestra responsabilidad de defender la democracia. Lo hicimos, salimos a las calles, no solamente nosotros como líderes, tuvimos que sacar a nuestra gente, tuvimos que convencer a nuestras regiones, tuvimos que salir como bolivianos a recuperar la democracia. No lo hicimos para patentizar a un gobierno. No lo hicimos para que se encaramen o se vuelvan los nuevos abusivos, los nuevos dictadores, los nuevos que se están emborrachando con el poder. No lo hicimos para esa gente. Discúlpeme, yo sé que muchas palabras van a incomodar a muchos, pero yo lo digo con todo derecho, con el derecho ganado en las calles y de haber asumido con responsabilidad esa defensa de la democracia. Y hoy sí me dirijo ante la presidenta, decirle, recordarle lo que hablamos en varias oportunidades, de decirle que este gobierno debería ser un gobierno histórico para reconstruir la democracia en nuestro país, no para aprovecharse de la desgracia humana, no para aprovecharse de la oportunidad y permanecer en el poder.
no para que una persona sea utilizada por aquellos que siempre han querido tomar el poder y que hoy lo están haciendo. Lo hicimos para que en realidad recuperemos Bolivia. Lo hicimos para que todos los bolivianos respiremos con tranquilidad, porque en este momento su acción irresponsable, porque es usted, su partido, los únicos que en este momento son los responsables de que se esté politizando todo este problema del coronavirus. Porque si usted no se hubiera ido a postular a estas elecciones, el MAS no tendría en ningún momento el discurso de decir de que todo este tema es político o de que sus acciones son políticas para ir a las elecciones. Ustedes son los responsables de fortalecer al MAS. Ustedes no tuvieron la capacidad, primero, de anular esa personería jurídica del movimiento al socialismo, que por justo derecho y bajo las normas legales se podía anular. Ustedes no lo hicieron, no tuvieron esa valentía. Por eso yo le digo en varias oportunidades, y lo voy a seguir diciendo, no seamos alcahuetes del movimiento al socialismo, porque eso es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos creando incertidumbre en la población boliviana al ver estos grupos de choque y que sean un ejemplo claro para nosotros y una llamada de atención. Esos grupos de choque no van a parar mientras los bolivianos no asumamos con responsabilidad de lo que se debe hacer en las actuales elecciones. Suspenda, utilice el poder, no solamente se rasgue sus vestiduras por las redes sociales o por su Twitter, hágalo con acciones legales. Anulemos estas elecciones o paralicemos estas elecciones, porque ese dinero que se pretende gastar, más allá de que le puedan ratificar en su cargo, se necesita para aquellas personas que en este momento necesitan que comer y que van a necesitar que comer. Manejemos con responsabilidad nuestra patria. No nos dejemos utilizar. Y hoy, nuevamente, nosotros comprometidos y hemos apoyado en todo momento tal vez las gestiones y las acciones que han tomado desde nuestras regiones con este tema del coronavirus. Pero todo tiene límites. No engañemos a las regiones, no engañemos a Bolivia, no engañemos a los bolivianos. No hagamos ese cálculo perverso, ese cálculo político perverso, jugando con la salud de la población boliviana solamente para ir a unas elecciones como ganadores. Eso, en un momento determinado, la misma población juzgará. Don Marco, espectacular su mensaje, le quedo muy agradecido. Le quedo muy agradecido. Entonces, espero pues que la próxima que lo trate de ubicar no sea tan difícil, ¿no? Creo que estaba dentro de la mina, a usted no le llegaban mis mensajes. Bueno, agradecerle por este coloquio que mencionabas. Yo estoy con el overall. Estamos trabajando en la desinfección de las calles. Estamos saliendo todos los días. Hoy me da una pequeña escapadita. Estamos acá con la compañera Deli y el equipo, tratando de dar nuestro granito de arena. Esperemos, ¿no? Esperemos que esta pandemia no nos cueste miles de vidas, porque parece que no estamos preparados. Y don Marco, nuevamente agradecerle. Ha sido un gusto haberlo tenido en nuestro set. Así que va a ser entonces hasta muy pronto. Le voy a llegar con una pregunta más elaborada. No, nuevamente agradecerle. Para mí un placer nuevamente dirigirme. Yo sé que tienes una gran audiencia allá en el oriente boliviano y también en otras partes de Bolivia. Y agradecerte y saludarles a cada uno de ustedes. Quedémonos en casa. Asumemos con responsabilidad este tema. No es un juego. Más allá de que nos digan o no nos digan las autoridades, primero está la conciencia de, como padre, como madre o como hijo mayor, hacer con responsabilidad, manejar este tema con cuidado. No es un tema que podamos dejar pasar así por así. Y a las autoridades, no hagamos, depende de ellos, si quieren tenernos un año en cuarentena, lo podemos tener. No va a servir si no existe un protocolo general que podamos seguir los bolivianos. Y mientras nos sigan mintiendo. La mentira tiene patas cortas y ustedes mismos están ingresando tal vez a lo que es una telaraña que no van a poder salir. Y lo único que podemos pedir a las autoridades como población es de que no nos mientan y como bolivianos asumir con responsabilidad, más allá de lo que nos digan, el cuidado de nuestras familias. Con ustedes, don Marco Pumari, el Inquisidor Internacional, ha sido un placer. Hasta un nuevo contacto. Chao, chao.